Muy buena noche, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gran gusto y honor que me acompaña el señor Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jorge de León Duque, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por haber aceptado estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor, un gran honor para mí estar acá con usted. Gracias, licenciado. Estábamos pensando antes de iniciar la grabación del día de hoy sobre cómo íbamos a enfocar el programa, porque resulta que cuando analizamos nos damos cuenta que en Guatemala se violan prácticamente todos los derechos humanos de prácticamente todos los guatemaltecos en cada momento y a cada instante. Entonces, pensar cómo enfocar el programa es muy difícil para una tarea tan importante como la del señor Procurador, pero coincidimos al final que algo que es bien importante preguntarle al señor Procurador es, ¿considera usted que el guatemalteco tiene claro cuál es la función de los derechos humanos? ¿Qué significan los derechos humanos? ¿O cree usted que hace falta todavía más educación en este sentido? Sí, indudablemente hay una falta de educación en términos generales de la población guatemalteca, que es cabalmente una de las violaciones a los derechos humanos, en este caso de los económicos, sociales y culturales, y en el tema de los derechos humanos, por supuesto, no es la excepción. La gente no sabe que tiene derechos, la gente, si no sabe que los tiene, pues no los puede hacer valer tampoco y no puede exigir su cumplimiento y su respeto. El mandato del Procurador de los Derechos Humanos es, aparte de la fiscalización y la supervisión de la administración pública, es la promoción y la educación en derechos humanos, precisamente porque hay un desconocimiento de que existen derechos y que se pueden hacer valer. Así es que si la población en términos generales no sabe siquiera que tiene derechos, pues mucho menos los va a hacer valer, y eso le dificulta comprender cuál es la función del Procurador de los Derechos Humanos. Como entidad defensora y promotora de los derechos humanos, reitero, son dos los mandatos fundamentales. Supervisar a la administración pública, eso significa vigilar que los hospitales den un servicio adecuado, que haya medicina, que haya médicos, supervisar las escuelas, que estén recibiendo los niños, que tengan sus materiales, que tengan maestros, que la educación sea de calidad, etc. Es decir, aprovecho a explicar esto porque la población puede presentar las denuncias a la institución porque tenemos presencia en todos los departamentos del país y la población llamando al 1555 puede hacer valer sus denuncias. Esto lo hemos venido replicando y que lo hemos visto además con temas como la violencia contra la mujer, y que también aprovecho a decirlo, hemos iniciado una campaña desde hace varios meses en el que le decimos que no es normal que se golpee a la mujer, no es normal que se maltrate a la mujer, y en esos casos nos corresponde la defensa de los derechos humanos, y reitero que la población vaya entendiendo y vaya tomando la confianza de que se debe denunciar y que hay un órgano jurisdiccional que debe resolver en estos casos. Así es que estamos en esa lucha de educar, de promocionar. Este espacio es muy valioso para mí, para poderlo hacer saber y que la población vaya comprendiendo cuál es la función de la institución, y que también se comprenda que el procurador no es la Policía Nacional Civil, no soy el Ministerio Público para investigar crímenes, ni soy un juez para condenar a alguien. Lo que hace la institución es, se abren expedientes, si se presume que hay violación a un derecho humano, se piden informes circunstanciados, se piden explicaciones y al final se puede emitir una recomendación, se puede pedir una destitución de un funcionario público, se pueden emitir resoluciones de condena. El procurador ha condenado moralmente a funcionarios que han incumplido con esa tarea y que vulneran los derechos humanos. Así es que eso es, digamos, en términos generales, y por eso aproveché a explicarlo, cuál es el mandato del procurador que está establecido en la Constitución Política de la República, y que además damos mucho apoyo a la víctima. Desde hace 2 años que iniciamos, tenemos hoy más de 12 personas que atienden a estas personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. El campo, como lo hablábamos hace unos minutos, es extremadamente amplio, pero estamos en la lucha de todos los días, ganando en realidad la confianza de la población. Cada vez se acercan más a nosotros a pedirnos acompañamiento, a pedirnos asesoría, y esa es nuestra alta obligación.
Pues excelente, señor procurador. Y yo creo que en realidad sí lo sentimos los guatemaltecos, porque anteriormente yo personalmente sentía que había aquella cosa que los derechos humanos solo sirven para defender al delincuente, solo sirven para defender al comunista, solo sirven para defender al asaltante. Y yo creo que poco a poco ha ido calando eso que usted dice, que el derecho humano es mucho más amplio, pues, ¿no? Aún hay mucho guatemalteco que piensa que el derecho humano es solo el derecho de su nariz, ¿verdad? Y no se da cuenta que él mismo está violentando los derechos de otros guatemaltecos con lo que está haciendo y al no respetar el derecho de paso de la otra persona, al no respetar su lugar en la cola, que parecieran cosas tan mínimas, pero es un respeto verdaderamente hacia todo el resto de personas. Usted mencionó algo sobre el femicidio y sobre la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los temas más dolorosos en Guatemala, particularmente en áreas rurales. Y usted menciona el hecho de que están haciendo una campaña publicitaria informativa más que todo, para que haya mayor número de denuncia. Y han recibido ustedes naturalmente más denuncias actualmente. Sí, efectivamente nos ha llamado muchísimo la atención cómo ha habido una respuesta inmediata, se han duplicado y hasta triplicado en algunos casos las denuncias, porque la población nos dice que no sabían que tenían derecho, que para ellos era normal que el esposo golpee a la hija, golpee a la esposa, golpee a sus niños incluso, y que ciertas actitudes que son además discriminatorias contra las mujeres se siguen dando y son patrones de conducta que se van aprendiendo. Yo siempre comento que cuando estudiaba la maestría en Derechos Humanos me llamó la atención una conferencia de una señora feminista y ella decía tajantemente, las que estamos también fomentando esta cultura machista somos las madres, porque somos las que decimos que el niño se vaya a jugar fútbol, que el niño se vaya con sus amigos, y tú niña, mija, tú hacerle la cena a tu papá, ayúdame a planchar las camisas, ayúdame a lavar ropa. Parecieran hechos de poca importancia, digamos, pero ahí se va fomentando y se va estableciendo que la mujer está para lavar, para planchar, para trapear, y no ese es el rol de la mujer. Todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, reza nuestra Constitución, y así se debe hacer valer. Pero desafortunadamente, y aquí hago, aparte de lo que dije hace unos minutos, un reconocimiento a lo que hace la madre. La madre es formadora, es educadora, trabaja, atiende al esposo, cuida a los hijos, hace tareas, y pues es de reconocer esa labor extraordinaria. Y lo menos que podemos hacer los seres humanos es tratar con esas actitudes indignas y además que constituyen un delito a las mujeres que son seres humanos extraordinarios y que merecen todo el respeto de cualquier ciudadano y por supuesto el apoyo de la autoridad pública. Bueno, y recuérdese usted que muchas de estas mujeres en realidad son las que verdaderamente mantienen el hogar, porque el hombre se va, es irresponsable, no aporta, entonces las mamás terminan siendo papás, pues hacen una doble labor, hacen un doble esfuerzo y aparte de ello tienen violencia incorporada o ataques realmente lamentables. Licenciado, desafortunadamente en Guatemala la conflictividad social abarca muchas formas, pero una de las más lamentables es la que vimos que sucedió recientemente en San Juan Zacatepeques, Los Pajoques, en la cual pues hubo 11 personas que fueron asesinadas en un incidente que se podía decir confuso, pero que en realidad no es confuso, pero que ya sabemos pues que la Procuraduría también tuvo una manifestación en este caso. ¿Qué piensa usted de lo que ahí sucedió? Es un tema sumamente complejo que retrata la ausencia de Estado, la poca presencia de la autoridad y el respeto a la misma. San Juan Zacatepeques tiene una característica fundamental, digamos, que hace algunos años la propia Policía Nacional, mediante un acuerdo, permite que grupos civiles encapuchados sean los encargados de administrar justicia, en pocas palabras. Eso fue hace algunos años. Y esto obviamente abrió la puerta a que la gente se sintiera con la autoridad, con arma en el cinto, con escopetas, a imponer la ley. Esto fue con autorización de la autoridad, digamos, delegando. Cuando entramos a las facultades de Derecho entendemos y nos explican lo que se denomina el ius puniendi,
que es esa facultad que tiene exclusivamente el Estado de investigar, de juzgar y de castigar a los responsables de un hecho delictivo. Aquí se delegó esa facultad, lo cual es punible incluso, a grupos de ciudadanos que decidieron que ellos eran los que tenían esa autoridad para hacerlo, y eso se convirtió en un caos espantoso. La misma población se acostumbró a vivir bajo temor, bajo la zozobra de estos grupos que con capucha decidían e imponían su propia ley. Esto es inconcebible y no se puede entender cómo después de varios años ellos son los que controlan este municipio y ni siquiera la fuerza pública puede ingresar. Es decir, hay temor de poder ingresar porque estos grupos, que no son los mismos que crearon bajo esa autoridad, debo aclararlo, sino como consecuencia de ese desorden fueron surgiendo otros grupos paralelos que actúan ilegalmente y que hoy han asesinado, y que estos hechos desafortunados y lamentables, estos crímenes del fin de semana, esto se viene dando desde hace mucho tiempo. Hay amenazas permanentes, estos grupos hostigan en la noche, tiran piedras a las láminas de la gente como mensajes, les ponen ultimátums para salir de las viviendas, en fin, un estado de situación espantoso en un municipio y aldeas circunvecinas. Y por el otro lado viene una empresa que construye y que está a punto de terminar un tramo carretero y que ha generado disputa entre la población. Algunos están de acuerdo, otros no, y se ha generado, aprovechando ese desorden y ese descalabro que hay, esa ausencia total del Estado, se empiezan a agredir, han habido muertos antes de esta desgracia del fin de semana, amenazas, golpes, expulsiones. No los hemos recibido en la institución desde hace semanas, desde hace meses, personas que han sido agredidas, que han sido bajadas de buses, que han sido amenazadas con ser quemadas, en fin, se aprovechó esa impunidad absoluta que existía en este municipio y hoy vemos estas consecuencias terribles. Eso no puede tolerarse, debe haber un castigo ejemplar para los autores de estos crímenes. Tengo entendido, ya capturaron a los primeros 3, aquí todo el rigor de la ley debe caer sobre los responsables, sin importar quién sea, ni a qué institución pertenezca. El espíritu de la norma jurídica es precisamente eso, que nadie es superior a la ley, y cuando entendamos, y por eso aprovecho también a que la gente que nos escucha en los municipios, que entendemos que el único que puede aplicar justicia es la autoridad, porque si no que quien aplica la ley por mano propia se convierte en un delincuente, al igual que al que supuestamente estamos juzgando. Ahora, en realidad y lamentablemente, pues esto estamos hablando de San Juan, ¿verdad? Que es muy cerca aquí de la ciudad. Pero sabemos que en muchísimos lugares de Guatemala existe la misma situación de estos grupos enmascarados o encapuchados, que son los que verdaderamente dictan lo que haya que hacer. Eso es prácticamente una definición de un Estado fallido, en el cual ha cedido su derecho legítimo de dar autoridad, de dar castigo, y ha sido cedido y tomado por otros, porque no es ni siquiera un ente, sino que son múltiples, no tienen múltiples cabezas. Pero algo que me preocupa a mí, licenciado, es el hecho de que en Guatemala otro de los grandes afectaciones a los derechos humanos es el hecho que la justicia aquí no es muy ciega, que digamos, sino que la justicia puede ser hasta muy sesgada. Existe demasiada falta de credibilidad en el sistema legal, porque usted menciona que se capturan a algunos que son como señalados, ¿verdad? Pero obviamente tiene que haber un debido proceso para que lleguen a verdaderamente ser reconocidos como los culpables y que no terminen algunos como chivos expiatorios, porque hay líderes de la comunidad que dicen, miren, es que nosotros somos líderes comunitarios, no somos miembros de esas patrullas, autopatrullas o como se quiera llamar. ¿Cómo estarán ustedes visualizando, monitorizando también el hecho de que esas capturas no sean para simplemente chivos expiatorios, sino que verdaderamente conduzcan a los responsables de los hechos? El tema de la justicia, que es también un derecho, el derecho a poder acceder a la justicia es fundamental. Desafortunadamente Guatemala no es ejemplo de una justicia pronta y cumplida, como usted bien lo señala, y pareciera que la señora de la justicia se levanta y deja de ser ciega, y ha sido una realidad. Ello no justifica, por supuesto, que se haga justicia por mano propia, pero la población se cansa, se va cansando de saber y de presenciar que se hacen esfuerzos, que se entrega a la autoridad y que tardan 3 o 4 horas en obtener su libertad,
quienes hay casi una evidencia o han sido capturados de manera infraganti, que han sido los que cometen los hechos delictivos. Es sumamente preocupante porque va desencadenando o va alimentando esta misma anarquía y este desorden del que hablábamos. Como institución lo que hacemos es que monitoreamos y fiscalizamos al sector justicia. Le decimos a los jueces, cumpla con el debido proceso, aplique justicia. El que comete un ilícito debe pagar. Acompañamos a la víctima también. Intentamos y hacemos nuestros mejores esfuerzos para que no se revictimice. Pero esto tiene que ver con que no hay identidad cultural, no hay pertinencia cultural. No puede haber justicia en lugares en donde no hay defensa pública penal, en donde los miembros de los tribunales no hablan el mismo idioma que las poblaciones. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia a una persona si ni siquiera el juez puede entender lo que está diciendo y no hay una manera efectiva de que pueda tenerse un traductor como debiera ser en cualquier país del mundo? Hay muchísimas falencias en el tema de justicia, es una gran preocupación porque si tuviéramos un Estado fuerte como los países desarrollados, que siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero creo que esos buenos ejemplos hay que imitarlos, donde la población sabe que hay un Estado fuerte, un sistema de justicia que lo va a castigar si usted lastima los derechos de los demás cometiendo ilícitos. Hablaríamos de otra cosa, no viviríamos en esa anarquía de la que usted hacía referencia y que además, coincido con usted, se replica en muchísimos lugares. Ni qué decir del aprovechamiento de estos grupos criminales de la situación de pobreza en que se vive, una miseria espantosa en la que lo que le ofrecen a los jóvenes es: querés integrar la mara, les ofrecen una paga, y si no, incluso los matan. Entonces los están acorralando a tomar decisiones porque desafortunadamente no hay oportunidades. Yo como procurador creo en el desarrollo, creo en las empresas responsables. Sé que en Guatemala conozco además empresarios responsables que protegen y que respetan a sus trabajadores. Y si no hay desarrollo en este país, si no hay empresas que generen precisamente empleo con responsabilidad, difícilmente vamos a salir adelante. El Estado no tiene la capacidad, ni le corresponde darle empleo a todo el país. El Estado debiera ser pequeño, fuerte, con un sistema de justicia eficiente, con un organismo ejecutivo que, valga la redundancia, ejecute, y un organismo legislativo con el respaldo de la población que vele por los intereses de la ciudadanía. Pero la población acá se muere de hambre. Hay temas como la seguridad alimentaria, que usted como médico lo conoce. Aquí la gente se muere de hambre. Es tétrico saber que 1 de cada 2 niños nace con desnutrición crónica. Esto es espantoso, y esto nos está vedando cualquier posibilidad de desarrollo. Cualquier esfuerzo que hagamos, vamos a toparnos con un muro espantoso de contención porque la gente no desarrolla sus facultades mentales y volitivas, y eso es espantoso. Licenciado, obviamente este es un país que tiene una riqueza multilingüe, multiétnica, pero también hay diferentes visiones. Y se habla pues de la cosmovisión maya o de los pueblos mayoides, digamos, que entra en conflicto muchas veces con la visión empresarial. Entonces, no necesariamente lo que nosotros vemos por un lado como qué bueno para el desarrollo, porque a ellos no les gusta, en el sentido que está destruyendo, dicen, la naturaleza y la madre tierra. Ahora, ¿cómo poner junto esos dos puntos? Porque ya ve que todos estos conflictos que se dan, se van a seguir dando, se van a seguir acentuando, diría yo, si no llegamos a un diálogo que sea un diálogo amplio, un diálogo abierto, porque hay que poner de acuerdo a los pobladores que tienen un tipo de visión con los inversores que tienen otro tipo de visión, pero el gobierno no puede tomar un lado o el otro e imponerlo, sino que tiene que facilitar y llegar a hacer consensos. ¿Usted no cree que estamos violando los derechos humanos de gentes que tienen una visión diferente? Simplemente porque a un lado cree que se necesita el desarrollo, y se necesita, estamos de acuerdo, pero no impuesto, sino que convencido. Sí, cabalmente la crítica que yo he hecho como procurador, incluso lo he plasmado en documentos, le vamos a compartir uno porque creo que es muy interesante. Gracias. Hemos presentado 3 amicus curia, que es el amigo de la Corte, en donde decimos claramente que se han violentado los derechos de los pueblos indígenas porque no se les ha consultado. No es posible que lleguen con todo lujo de fuerza atropellando a las comunidades
y sin consultarles, porque ese ha sido, digamos, el denominador común en muchísimos de los casos, no en todos, ofendiendo a la gente y respetando y no compartiendo y no socializando los proyectos que pudieran obtener algún beneficio de estas poblaciones. Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Y hemos señalado que el Estado ha sido responsable de no llevar a cabo la consulta que habla la normativa nacional y la normativa internacional. Totalmente de acuerdo con usted. Y además nos ha llamado la atención, hemos estado en el campo y los líderes nos dicen, procurador, si tan solo el gobierno y las empresas nos dijeran de qué se trata, si tan solo se tomaran la molestia antes de iniciar con estos proyectos, de explicarnos, de decirnos que una hidroeléctrica pequeña de estas dimensiones no va a causar enfermedades, no va a destruir el ambiente, etcétera, etcétera, seguramente estaríamos de acuerdo. Entonces me ha llamado la atención que muchísimas de las comunidades no se oponen a la hidroeléctrica, se están oponiendo a la forma en la que se ha llegado. Hay muchos proyectos de extracción y exploración y extracción de minerales hidroeléctricas que no han tenido ningún problema. Más bien yo he dicho que ahí el problema va a ser cuando se retiren, porque han dado mucha oportunidad de empleo y han sido prudentes y sensatos en compartir con la población. Deben anteponer los intereses del ser humano y no los intereses económicos. Yo esto lo he dicho en muchísimas oportunidades. No es posible que el único interés de algunas de esas empresas sea únicamente el dinero, porque todo debe girar en torno al ser humano. Pero si se dan a la tarea, y reitero, hay muchos ejemplos de ellos, de proyectos grandes, en los que han compartido, incluso han hecho parte de estos proyectos a las comunidades, difícilmente hay problema. Y por supuesto, si hay determinados lugares en los que hay una oposición clara de la población, se debe respetar y se tendrá que buscar otro lugar para ir a hacer el proyecto, y aún con las consecuencias que pudiera tener, pero respetando esa cosmovisión, entendiendo que nos regimos por una misma ley, que es en este caso la ley suprema de la Constitución, pero que también deja el campo abierto para que respetemos las tradiciones, las culturas de los pueblos indígenas que son tan guatemaltecos como nosotros. Definitivamente, porque por ejemplo, pues de hidroeléctrica, minería, etcétera, todos estos proyectos que son de desarrollo han tenido mucho conflicto. Por ejemplo, en el caso de la luz eléctrica, ¿verdad, licenciado? Recientemente leía en la prensa que una comunidad en Zacapa está sin luz, toda la comunidad, porque había alguien que estaba robando luz y entonces deciden quitarla. ¿Es eso correcto? ¿No es una violación del derecho humano de la gente dejarla sin luz? Sobre todo, pues, un bien que se usa ya para todo. Está bien que estén tomando medidas contra los que estén robando la luz, pero no que dañen a toda una población por ello. Por supuesto, aquí hay una prestación de un servicio a cambio de un pago. Y no solo es violatorio a un derecho elemental que tiene que ver con vivir dignamente, sino además incluso podría haber un ilícito. Lo que nos trae a esto es, y regresamos un poco al caso de San Juan Zacatepeques, aquí debiera haber un poder judicial, un ministerio público que investiga, que captura a quien se roba la energía eléctrica y debiera estar respondiendo ante los tribunales. Pero no se va a castigar a toda la población decente, trabajadora, que es la que abunda en este país, afortunadamente, porque 4, 5, 10 o 20 malos guatemaltecos están robando la energía. Entonces, creo que volvemos al tema de la ausencia del Estado. El Estado es un Estado muy débil, es un gran aparato con muchísima gente, pero que no se hace sentir esa presencia, esa fuerza que debiera ser como se dirimen las controversias. No dejar que los pobladores sean quienes diriman esas situaciones conflictivas, sino debiera ser el Estado. Totalmente de acuerdo con lo que usted decía del diálogo. Sentarse en un diálogo serio, un diálogo con mucha mesura y con mucho compromiso. Y estoy seguro, y nos ha acontecido en la institución, porque tenemos ya 2 años de estar invitando a las personas a dialogar. Ayer cabalmente recibíamos a un grupo de empresas de una hidroeléctrica y me decía, mira, tenemos 17 reuniones hemos llevado a cabo acá con ustedes y con los pobladores, y nos encanta cómo ustedes han sabido mediar, nos han abierto el espacio, y nos sorprende que al final queremos lo mismo. Queremos vivir en paz nosotros, ellos quieren vivir en paz, queremos que respetarlos y ellos respetarnos a nosotros, y ha sido realmente engrandecedor para nosotros y muy aleccionador esa función de la PDH, que como yo digo es un trabajo silencioso, porque no tenemos para estarlo divulgando, ni esa es la intención, pero hacemos un trabajo silencioso todos los días en mediaciones, en intentar calmar a la gente y decirle,
escuchemos la explicación, porque también hay que reconocerlo, hay algunos líderes malos que tratan de colarse entre esos liderazgos genuinos que mal informan, que generan muchísima incitación incluso a delinquir, y esos son los malos liderazgos. Identificados estos buenos líderes, hay que aprovecharlos, hay que sentarse en una mesa. Guatemala está cansada ya de tanto enfrentamiento, de tanta violencia, suficiente hemos tenido y queremos vivir en un país en paz. Claro, yo creo que ese es el anhelo de todos los guatemaltecos, de ir para adelante. Licenciado, desafortunadamente el tiempo se nos ha ido caminando sumamente rápido, pero ¿cuál diría usted que son el gran reto que tiene usted como procurador en el próximo futuro en Guatemala? Yo diría que en el tema de la conflictividad, como institución jugamos un papel muy importante, sabiendo que son conflictos serios en los que hay posturas muy antagónicas, pero jugamos un rol sumamente importante. Hemos hecho un mapeo de la conflictividad, hemos denunciado, hemos alertado de los posibles conflictos. El caso de San Juan fue uno de ellos, pero creo que la población vaya sintiendo ese respaldo de esta institución que es la defensa del pueblo, que vayan generando esa confianza en las instituciones, porque desafortunadamente la gente no cree en las instituciones, no cree en los funcionarios públicos, y creo que poco a poco vamos ganando esa confianza que nos permite salvar vidas, que creo que es el mayor reto de una institución como nosotros. Claro, porque me recuerdo que usted me comentaba antes del programa que ustedes habían alertado en el caso de San Juan y que desafortunadamente no hubo respuesta por parte de la policía, ¿no? Ya que no se atrevieron a entrar en este territorio libre, ¿verdad?, que esta gente estaba controlando. Pues es lamentable. Yo estoy seguro, señor procurador, que la mayor parte de la gente que nos está viendo y está escuchando coincide perfectamente bien con esa visión que usted tiene, con ese deseo de encontrarle soluciones a la conflictividad. Siempre van a haber problemas, porque es imposible que no haya. Siempre van a haber diferentes puntos de opinión. Pero lo importante es de que tengamos la capacidad de sentarnos y encontrarle las soluciones. Nosotros teníamos una agenda sumamente amplia con usted, señor procurador. Tenemos desde los temas de los migrantes, desde temas de la luz eléctrica, obviamente salud y educación, que ustedes han señalado muchísimos datos importantísimos, pero desafortunadamente el tiempo se nos está yendo o se nos fue. Entonces, pues solamente hoy vamos a agradecerle que haya estado con nosotros. Le dejamos abierta una invitación para que nos vuelva a acompañar y podamos seguir tocando estos temas que son tan importantes. Pero yo sí le agradezco mucho que usted desde el principio nos haya ilustrado con cuáles son las funciones de la Procuraduría, porque estoy seguro que eso será de gran beneficio para los guatemaltecos. A usted, doctor, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá y encantado de regresar en otra oportunidad de tantos temas que podemos hablar, y a la audiencia muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.